Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, les doy de nuevo la bienvenida a Teofusión. Este es un espacio de reflexión teológica desde y para Latinoamérica. Mi nombre es Ángel Román y en esta oportunidad quiero que reflexionemos sobre las características de una ciencia y sobre todo sobre las características de la teología como ciencia. En primer lugar, es importante tener en cuenta que una ciencia siempre debe contar con un objeto de estudio. Es decir, debe tener claro qué es lo que estudia. Por ejemplo, las ciencias formales tienen como objeto de estudio los sistemas abstractos y sus propiedades. Por su parte, las ciencias humanas y sociales tienen como objeto de estudio al ser humano y sus relaciones socioambientales. En el caso específico de la teología, su objeto de estudio es la manifestación de Dios en la historia, para lo cual se apoya en diferentes fuentes, como lo son los testimonios, las experiencias, los escritos, las tradiciones y muchos más. En segundo lugar, una ciencia debe contar con un sistema conceptual, es decir, debe tener una epistemología que le permita explicar coherentemente los temas que aborda. Por ejemplo, en la teología, el sistema conceptual se refiere al lenguaje teológico específico y a sus diferentes categorías. Algunos ejemplos se encuentran en los temas que aborda, por ejemplo, la neumatología, la cristología, la resurrección, la parusía y otros temas más. En tercer lugar, algo que es fundamental es que una ciencia siempre debe contar con un procedimiento o una metodología pertinente, lo cual significa que debe emplear una serie de pasos sistemáticos para trabajar los temas que abordan sus diferentes áreas disciplinarias. Por ejemplo, en la teología, este procedimiento puede estar compuesto por métodos tales como los exegéticos, históricos, tradicionales, contextuales, así también los interculturales, los interreligiosos y otros más. En cuarto lugar, una ciencia debe tener siempre una práctica específica, es decir, el producto de su trabajo debe estar vinculado de alguna forma a la realidad social y por ello debe tener un impacto en ella. Por ejemplo, la práctica específica de la ciencia teológica se hace efectiva especialmente en sus diferentes áreas disciplinarias, como por ejemplo la diaconía, la coinonía, la pedagogía de la fe, la liturgia y otras más. Ahora bien, para lograr su objetivo, una ciencia puede aplicar diferentes enfoques disciplinarios, algunos de ellos de forma independiente, pero otros de forma mixta o combinada. Estos enfoques pueden ser intradisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar. El enfoque intradisciplinar se refiere a la posibilidad de abordar un tema desde diferentes áreas disciplinarias de una misma ciencia. Por ejemplo, en la teología podría significar elaborar un trabajo conjunto entre la exégesis bíblica, la teología sistemática y la teología práctica o pastoral. Por su parte, el enfoque interdisciplinar implica abordar un tema o situación de estudio desde las disciplinas de otras ciencias. Por ejemplo, en la teología, este enfoque se podría reflejar en el trabajo conjunto con la sociología, la psicología, la antropología u otras ciencias. Por último, el enfoque transdisciplinar se refiere a la aplicación contextualizada de diferentes estrategias disciplinarias, con el fin de intentar abordar de forma integral y holística los desafíos que ofrecen problemas de la realidad social que son sumamente complejos. Por ejemplo, en la teología, este tipo de enfoque se refleja especialmente en temas vinculados al quehacer teológico, donde aparecen temas complejos como lo son la ecoteología, la teología ecofeminista,
la teología del diálogo intercultural e interreligioso, la teología vinculada a temas bioéticos y otros tipos de enfoques. Sobre la base de estas aclaraciones preliminares nos hemos planteado tres preguntas generadoras de reflexión. La segunda de ellas es la siguiente: ¿qué enfoque disciplinario, inter o transdisciplinar consideras más pertinente para hacer hermenéutica teológica en tu contexto cultural, religioso o académico, y por qué? El segundo grupo de personas que compartirán sus reflexiones sobre esta pregunta está compuesto por las siguientes personas, en el orden que aparecerán: Cris González, Elmer Aguirre, Guadalupe Mayo, Javier Quintana, Marlon Pastrana y Ronnie Cerrato. Entonces les agradezco por acompañarnos y ahora sí escuchemos las reflexiones de las personas que nos acompañan en este episodio de Teofusión. Ahora bien, tenemos la segunda pregunta que nos habla de cuál enfoque disciplinario considero pertinente para hacer una hermenéutica teológica en mi contexto cultural, religioso, académico y por qué. Bueno, me parece que ya que estamos haciendo un análisis de la hermenéutica teológica con relación a diversos contextos, me parece que el enfoque correcto sería el interdisciplinario, es decir, aquel que necesita de otras disciplinas para poder enriquecerse. En este sentido, podríamos estar hablando de la sociología, de la antropología, del derecho en mi campo, para poder generar una adecuada respuesta y de esta manera enriquecer en la medida de lo posible cualquier análisis que se vaya a realizar. Entonces, si nos ubicamos en Costa Rica, podríamos hacer la interpretación de el objeto de la manifestación de Dios en esta cultura en determinado momento histórico, analizando las disposiciones de las distintas iglesias con la creación de diversas leyes promulgadas y también inclusive determinar las características de por qué Costa Rica es un estado confesional. En segundo lugar, el enfoque intradisciplinario es un enfoque que, desde mi punto de vista, se une lo teológico y lo pastoral. Lo teológico es las bases y la pastoral serían las ramas, de tal manera que están unidos, porque lo pastoral recoge, escucha, vivencia, propone los cambios en nuestras comunidades, y esto a su vez se retroalimenta en lo teológico. De tal manera que lo pastoral y lo teológico tienen que tener un diálogo permanente, una escucha atenta, humilde, una crítica desde la situación para que no se divorcien, para que podamos llevar propuestas de cambio a nuestras comunidades, para que sea una pastoral que aliente, una teología no desde el escritorio, sino desde el territorio. La segunda pregunta que intento contestar es, ¿qué enfoque disciplinario consideras más pertinente para hacer hermenéutica teológica en tu contexto cultural, religioso o académico? Bueno, quiero remarcar que tenía tres opciones. La primera de ellas era el enfoque intradisciplinario, interdisciplinario, el segundo, y el último, transdisciplinario. Yo creo que la teología no debe ser vista como una ciencia aislada, no debe ser vista como una ciencia absolutista, tampoco debe ser vista como un área que compite contra otras, ni mucho menos debe ser despreciada por otras ciencias. Eh, lo que intento decir es que ni ser absolutista, ni ser competencia, ni ser vista como
de un nivel inferior al resto de las ciencias. En ese sentido, yo me enfoco por un aspecto más interdisciplinario. Creo que este aspecto de la teología debe ser visto como un elemento complementario para que tengamos una visión integral de nosotros como seres humanos. Pues hay que ver diferentes enfoques y en ese sentido la teología viene y se une a esta comprensión del ser humano. Por ejemplo, desde mi marco profesional como psicólogo, pues yo puedo encontrar esta vinculación pragmática de la cual hablé en la pregunta anterior, donde la teología y la psicología hacen esta especie de simbiosis y se unifican y como resultado tenemos una teología o una psicología pastoral, la cual se aleja de los elementos estrictamente cognitivos y tiene un elemento altamente pragmático. En ese sentido, la teología no es ni compite con la antropología, ni compite con la psicología, ni compite con la sociología, ni es más que ellas, ni es menos que ellas, pero viene a tener esa sensación de complementariedad. Ahora, ¿qué implica o qué enfoque disciplinario, sea inter o intradisciplinar, considero más pertinente para hacer hermenéutica teológica en el contexto cultural, religioso y académico? ¿Y por qué? Bueno, el enfoque, yo lo veo desde esta perspectiva. Para mí sería el enfoque intradisciplinario, porque es particularmente, o lo considero particularmente relevante para hacer hermenéutica teológica en mi contexto, ya que de manera profunda conecta, por así decirlo, distintas áreas de la teología. Y esto no solamente incluye la exégesis o interpretación bíblica, sino también la historia de la iglesia, ética, doctrina cristiana. Y aquí la clave está en que no se puede estudiar teología de manera aislada, de forma aislada, sino que es necesario entrar en un diálogo constante entre estas disciplinas para entender mejor las escrituras y aplicarlas de forma efectiva a nuestra vida diaria. Además, este enfoque tiene una fuerte relevancia cultural en mi entorno, por así decirlo. La teología está profundamente influida por la historia, la cosmovisión local, las prácticas sociales, y es precisamente a través de este enfoque vincular la interpretación bíblica con los problemas actuales con los que vivimos, como la justicia social, los problemas o conflictos de identidad. Y esto hace que la teología no solamente sea algo que se estudia, sino algo que viene a tener un impacto real y práctico también en la vida cotidiana de las personas, que es lo que considero sumamente importante. Ahora, en el ámbito académico, el enfoque intradisciplinario también permite un enriquecimiento significativo, porque aquí se cruzan diversas áreas de conocimiento como la filosofía, la historia, la literatura, y esto aporta una visión más completa de los textos sagrados. Y considero que esto es importante para una comprensión más profunda y equilibrada de la teología. Ahora bien, en cuanto a lo doctrinal, pues también es importante porque la teología puede ser compleja de alguna manera, pero este enfoque garantiza que todo esté alienado, y de esa manera podemos evitar contradicciones de nuestra propia interpretación de la fe cristiana, y esto es esencial en contextos donde se valora mucho la fidelidad de la enseñanza bíblica o la sana doctrina como a veces se conoce. Además que este enfoque doctrinal facilita una formación integral del creyente, permitiendo que el conocimiento teológico no sea mente solo teórico, sino que sea aplicable a la vida práctica, al liderazgo, al servicio que debe de existir. Entonces, en un contexto en donde la teología tiene un impacto directo en la vida espiritual de las personas, considero que es sumamente importante. Por tanto, este enfoque intradisciplinario tiene la capacidad de adaptarse a los cambios teológicos
y culturales. Obviamente en un mundo de constante devenir, de constante cambio, este enfoque va a permitir que la interpretación bíblica siga siendo relevante e importante sin perder de vista su esencia o la esencia del mensaje o del texto. ¿Qué enfoque disciplinario consideramos más relevante para hacer una hermenéutica teológica en el contexto cultural, religioso o académico? Claro que sí. Los textos sagrados como la Biblia o el Corán no son meramente literarios o teológicos, sino que están entrelazados con diversas realidades históricas, sociales, filosóficas y aún culturales. La fe no es un vacío que está en constante interacción con la razón y el conocimiento humano en su totalidad. Un enfoque transdisciplinario facilita la armonización entre la teología y otros campos del saber. En mi concepto, una hermenéutica funciona mejor desde un enfoque transdisciplinar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una interpretación transdisciplinar, estamos añadiendo a esta interpretación hermenéutica elementos de otras disciplinas que no se están considerando. Llámese esos elementos como historia, sociología, psicología, antropología, filosofía, todos estos elementos que suelen darnos más información y más profundidad en muchos ámbitos donde nosotros los desarrollamos, dentro del contexto de interpretación hermenéutica también ofrecen herramientas que pueden ser integradas para ampliar el conocimiento, para desarrollar el conocimiento y para que las interpretaciones sean más variadas. También este enfoque transdisciplinar ofrece un diálogo abierto, constante, entre el lector con el texto, ya que hay muchas situaciones que no se pueden responder de manera simplista, el cual, ¿verdad? Es importante considerar estos elementos de transdisciplinares para poder darle un poco más de frescura a la información cuando se está interpretando. También este enfoque es importante porque por lo general el texto es muy complejo, ¿verdad? Y cuando nosotros añadimos y cuando nosotros utilizamos herramientas que son de otra disciplina, la interpretación suele ser más completa para lo que es el texto teológico. Eso es muy importante dentro del enfoque transdisciplinar. Pero también este enfoque nos arroja, ¿verdad? Y nos conduce directamente a resultados como que al momento de interpretar, ¿verdad? Los textos complejos y ponerlos en la realidad, nosotros vamos a observar que este enfoque siempre va a dar una opción, va a dar variedad de opciones para poder analizar el texto desde otras perspectivas. También ofrece un diálogo entre la fe y la razón, ya que en muchos espacios académicos el concepto de fe y concepto de relación muchas veces se encuentran separados, y lo que trata de hacer este enfoque es ofrecer un puente para que la fe y la razón tengan un punto de coincidencia. También no solamente estamos hablando que este enfoque es de manera teórica, sino que ofrece implicaciones prácticas y éticas y morales dentro de la interpretación que se le da. Obviamente, el resultado de toda interpretación tiene que llevarnos y derivar básicamente a una implicación práctica y a una implicación ética.